Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio número 25 y Filosofando. En los últimos episodios hemos conversado de esta transición que se ha hecho entre el Imperio griego y el Imperio romano, y es una transición que seguiremos estudiando, pero antes tendremos que hacer un pequeño desvío. Para quienes disfrutan o saben un poco de la filosofía o de la historia en general, es sabido que en el canon normalmente el orden es, tienes a los griegos, de los griegos pasas a los romanos, de los romanos, dependiendo de la escuela, pasas a los otomanos o bien a los católicos cristianos, y así continuamos por el camino, ¿no? Creando este eterno péndulo de posiciones clásicas, contraclásicas, nuevo clásicas, antinuevo clásicas, y así. Sin embargo, suele haber un punto que no se discute de más, y es un eslabón importante, es casi un eslabón perdido en la comunicación de cómo pasamos de los romanos a los cristianos durante el medievo, conservando las ideas platónicas y de Aristóteles. Bueno, el capítulo de hoy estaremos viendo de lo que muy probablemente es ese eslabón perdido en la figura de Filón de Alejandría. Pero antes de comenzar, y solo aprovechando, recientemente hemos tenido un crecimiento importante tanto en el podcast como en las redes sociales. Me gustaría agradecerlo al principio del episodio. Decirles que cada like, cada escucha, cada follow para mí es enorme y lo agradezco. Cada uno de los números, cada vez que escucho un episodio, para mí me llena de alegría y eso es algo que no puedo agradecerles lo suficiente. Así que gracias por continuar con nosotros. Si no lo hacen ya, búsquenos en nuestras redes sociales, principalmente Instagram. Van a encontrar ahí pequeños diseños, pequeños apuntes de algunas de las ideas más importantes. Y últimamente estamos implementando películas, series y anime para explicar conceptos tal vez más complejos de la filosofía. Ahí los pueden encontrar todos. Asimismo, y por último, no olviden que siempre al final del episodio hay una pregunta que pueden comentar y justo en la página de Spotify del episodio hay unas estrellitas, que ahorita tenemos un promedio de 5 estrellas, muchas gracias, que si no han calificado todavía, realmente apoyan el podcast y lo hacen, sea como sea, de regreso al episodio. Entonces, Filón de Alejandría. Para entender la figura de Filón de Alejandría hay que recordar un movimiento que ha estado sucediendo de manera paralela a lo que hemos estudiado en la filosofía. Y esto es la diáspora judía. A lo largo de esta línea del tiempo, lamentablemente la comunidad judía se ve movida a lo largo de Asia, ¿no? Tenemos la conquista de Jerusalén por el Imperio Romano, después la independencia judía, después la conquista de Pompeyo ante el área palestina y así sucesivamente. Esto para introducir a la figura de los judíos a la historia de la filosofía, porque es a través de uno de ellos, a través de Filón, que podemos ver no solo cómo es que pudimos recuperar conocimientos de los antiguos filósofos clásicos, coincidirlos con conocimientos canónicos bíblicos, y no solo eso, es a través de Filón, y esto es algo que me sorprendía mientras lo estudiaba, que podemos ver el, digamos, primer borrador de lo que sería la Biblia moderna y la interpretación de la Biblia moderna. Filón nacería en Alejandría, ¿no? En lo que es África actualmente, y él sería una figura sacerdoticia, de hecho viene de una familia de sacerdotes hebreos, pero es una figura muy imponente, tanto así que, por ejemplo, hay un caso en el que se habla que fue a presentar un caso frente a Calígula casi a sus 40 años, y aunque no me queda claro el veredicto de Calígula, el hecho de que Filón se haya podido ir a quejar ante Calígula y no haya muerto, habla del valor y el tamaño de la presencia de este hombre en su momento. Entonces, ¿qué hace Filón en la filosofía? Bueno, volviendo un poquito al contexto histórico, hay dos cosas grandes que están sucediendo. Lo primero es, como hemos visto con los estoicos, con los eclécticos y con los escépticos, el canon filosófico está muriendo un poco. Se está perdiendo mucha credibilidad en las reglas que se habían implementado previamente
y se están comenzando a buscar investigaciones o respuestas por otros caminos. Uno de estos caminos es la religión. Particularmente la religión hebrea está agarrando mucha fuerza en estos momentos y es tomada por Filón, quien se inspira en lo que vino antes. Normalmente cuando buscamos ver hacia el futuro, sobre todo en la historia y la filosofía, se suele mirar hacia atrás, ¿no? Entonces, ahorita estamos en pleno Imperio Romano, no nos gusta lo que tenemos, lo que antes era mejor, vemos a los griegos. Y a través de eso, Filón comienza a ver ideas útiles o que le gustan o que auténticamente cree, que pueden ser conciliadas perfectamente con su fe. De hecho, estas dos ideas principales son Platón y Pitágoras, dos figuras que si vemos físicamente cómo se describen, se pueden ver muy similares a la figura de Moisés en el aspecto estético, en el cabello blanco, un poco calvo, tal vez el tartamudeo, la barba larga, la toga, ¿no? Estas son no accidentales. Se comienza a tomar estas figuras y para tomar de su prestigio se comienza a ilustrar las figuras modernas con las descripciones pasadas. Esto sería replicado después también por Leonardo da Vinci, quien asimismo se pintaría mucho como Platón en sus ilustraciones. Si nos damos cuenta, Da Vinci, Platón, Moisés, sus dibujos generales son muy parecidos y esto no es accidental. Bueno, en fin. La interpretación gigante y el cambio que muestra Filón ante el canon religioso de su momento es proponer a la Biblia como una alegoría. Esa es una respuesta que para nosotros hoy es muy común, pero en su momento era sumamente atrevida y creo que en más de un círculo podría haberse considerado blasfemo. Filón defendía fuertemente que no era de interpretarse literalmente la Biblia, sino de entenderla a través de figuras alegóricas. Por ejemplo, para Filón, la figura de Adán no era literalmente la creación del hombre, era la creación de la inteligencia. La figura de Eva no era la creación de la mujer, era la creación de las sensaciones, de la capacidad de percibir y sentir a través de nuestros cuerpos, que es derivada de la inteligencia. La figura de la serpiente es la tentación que se le presenta a la sensación. Y la figura de Caín es el pecado que sale por consecuencia de la tentación a través de la sensación que corrompe la inteligencia. Otra forma, por ejemplo, de ver estas alegorías que a mí me encanta es las pestes de Moisés, bueno, las pestes que Moisés presenta ante el imperio Egipto, o más bien el gobierno egipcio, del cual quiere independizarse. Si vemos lo que él hace, el atacar el agua, la fertilidad, son pequeños ataques a los dioses del panteón egipcio. Si tomamos una interpretación no religiosa de las pestes que vive Egipto ante no querer liberar a Moisés y su pueblo, realmente lo que estamos viendo es una alegoría de supremacía del dios hebreo ante los dioses egipcios, diciendo, tú tienes tu panteón y cada uno de tus dioses domina una de estas áreas. Pues, ¿qué crees? Mi Dios está molesto contigo, los va a subordinar y va a hacer con sus áreas de dominio lo que quieran. A eso nos referimos con la alegoría en la Biblia. Ahora, tal vez me digas, ¿por qué estamos hablando de religión? Yo me metí a este podcast de filosofía porque soy un ser intelectual, inteligente y quiero aprender más de los grandes pensadores. Bueno, la religión en muchos aspectos es filosofía. Una vez que las respuestas de la metafísica y la ética no podían ser respondidas satisfactoriamente a través de la razón, y a través de la dialéctica y de la retórica, se acudió a la fe, pero la fe escrita, la fe documentada. Filón tiene muchos tratados escritos, algunos que conservamos, otros que solo conservamos en traducciones, pero tiene obras filosóficas, obras exegéticas, obras apologéticas. No hay que despreciar en ningún momento el aspecto intelectual, histórico y antropológico que tiene la religión, porque es a través de la religión que vamos a poder recuperar las ideas de los filósofos clásicos y se podría argumentar que es gracias a la fe, no digo cuál fe porque son varias, pero es a través de la fe
que podemos hoy en día seguir estudiando y discutiendo estos temas. Por cierto, yo no soy un hombre religioso, no se vayan a asustar, pero respeto la figura de la religión en lo que es la historia de la humanidad y honestamente todos deberíamos hacerlo hasta cierto grado. Bueno, entonces, ¿en qué se basa el pensamiento de Filón? Bueno, el pensamiento de Filón es la representación del sincretismo, de la unión natural, orgánica, de tres diferentes cosas. El helenismo, el sistema legal romano y la fe judía. Otra forma de verlo es, la religión de Filón era judía, él hablaba griego y vivía en Roma. Bueno, en el Imperio Romano. Ahora sí, vamos a comenzar con la metafísica, o en este caso, la teología de Filón. Para Filón, y esto es redundante casi, Dios existe. Dios existe y es una figura primordial que crea todo lo demás. Filón no dice que Dios crea el mundo en el tiempo, sino que usa el tiempo para la creación del mundo. Es decir, todo está subordinado a la figura de Dios. Dios es solitario, está separado, es único y nada se asemeja a él. Y por cómo es incomprensible para el hombre. Filón define de gran forma a Dios como lo que no podemos interpretar. Y dado que no lo podemos interpretar, no lo podemos percibir. Y Dios no puede existir necesariamente en el mismo mundo en el que existimos nosotros. Nosotros existimos en el mundo sensible. Dios existe en otro lugar. Esto es un paralelismo que entre más leemos a Filón, más es evidente de las ideas platónicas, el mundo de las ideas. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de Dios para Filón? Filón afirma la unidad y la trascendencia de Dios, quien sería un ser perfecto, autosuficiente y simple. Autosuficiente, como el primer motor aristotélico. Él es lo bueno, es lo bello, es lo infinito y está fuera de todo lo que no es él. Está lleno de sí mismo y se basta a sí mismo, incomprensible, es inefable. No podemos llegar a él a través del racionamiento, del raciocinio, solo a través del éxtasis o la revelación divina. Al ser Filón genuinamente judío, él señala que la actividad creadora es la propiedad esencial de Dios. Dios crea. Sin embargo, si vemos a Dios como este ente inalcanzable, esta unidad externa a nosotros, para que cree e intercede en nuestro mundo físico, ¿no? Nuestro mundo sensorial, es importante que haya un intermediario, una figura media que sea a través de ella que Dios pueda hacer todo sin tener que salirse de su posición externa a todo lo imperfecto que somos nosotros. Bueno, esta figura retoma un término clásico que es el logos. Para Filón, Dios crea el logos que a su vez se divide en dos, en el pensamiento y en el amor. Y es a través del el amor y el pensamiento de Dios o el logos que Dios crea y rige su universo. Filón es el primer documentado que propone que el Dios judeo-cristiano trabaja en un ente de tres figuras. La Divina Trinidad está muy probablemente basada en la filosofía de Filón. Claro que en vez de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por supuesto no sería una concepción hebrea, es Dios, su amor y su presencia. Bueno, el logos como tal es lo que vamos a estudiar en este momento. Las características fundamentales del logos es que es el más antiguo de los seres. Es el hijo primogénito de Dios. Es la auténtica imagen. Es inferior a Dios. Se halla justo en el punto medio de lo creado y la creación. Es un arquetipo que encierra las ideas ejemplares del lugar del mundo de las ideas de Platón. El mundo de las ideas es el logos divino. Filón fue el primero en dar al logos un valor instrumental frente al Padre. Es decir, no solo es algo que es parte de Dios,
es una herramienta a través de la cual Dios hace, lo cual tuvo tres principales motivaciones. Uno, necesitaba salvar la unidad y la simplicidad de la divinidad, ¿no? No podemos separar a Dios de su logos, pero también necesitamos que Dios pueda cumplir con lo que se dice que hace sin contradecir las características intrínsecas de su creación. Esto también sirvió para evitar la acusación de idolatría dentro de la mentalidad judía, que no estás adorando un ser que no es Dios, nada más estás adorando una virtud de Dios. Recuerden la figura del toro de oro durante el Éxodo, ¿no? Esto es idolatrismo y no sería aceptable ante la fe. Y el tercer motivo es distinguir en Dios su usía antes de crear y su usía en el momento que se decide crear, para solucionar, aunque sea solo parcialmente, el dilema entre la Trinidad y el tiempo. Ahora, al concebir a Logos como mediador, tiene una clara influencia platónica y a su vez esto es una influencia que después pasaría al cristianismo, porque es esta conexión que le hacía falta a Platón entre el mundo de las ideas y el mundo físico. Irónicamente, uno pensaría que el filósofo religioso no buscaría esa conexión o no le haría falta, pero miremos nada más, es la persona que logró responder esa pregunta. Ahora, para Filón hay una doble creación, el mundo inteligible y el mundo sensible. Primero creó el mundo inteligible, es el modelo arquetípico inmaterial, es el este paraíso, es el mundo de las ideas platónico. Después el mundo sensible, que es una imitación del modelo, es nosotros, nuestro mundo. Nosotros somos una imitación de él, nuestro mundo es una imitación del mundo de él. Somos las sombras en la caverna de Platón, frente al fuego, que es el mundo de las ideas, el mundo de Dios. El logo divino es simultáneamente la causa instrumental, la causa ejemplar y la persona. Un par de características históricas de logos que tomamos de Salvatecchi son que procede de Dios, es el primer ser subalterno, es un ser personal, divino, pero sin ser Dios, es la sombra de Dios, es el lugar de las ideas divinas o el mundo ideal en el que se hallan los arquetipos o paradigmas de las cosas, es la substancia espermática o el principio de la fecundidad, es el que separa y distingue todas las realidades, es el sostén firme y sólido del mundo, es el modelo ideal, es el mundo de las ideas y es la herramienta a través del cual el mundo de las ideas puede conectarse con el mundo sensible. Ahora, del logos, Filón deriva dos potencias o virtudes. Vamos a comenzar a usar mucho más esa palabra. Primero, su potencia poética o creadora. Es lo que da orden. Es un poco como el demiurgo de Platón. Es la que depende de la potencia auxiliadora, bienhechora y generosa. La segunda es la potencia real. Es el señorío o a través de lo que el logos gobierna todas las cosas creadas. De la potencia real proviene la potencia legislativa. Y de estas vienen la ley. Recordemos un poquito lo que diría Cicerón. Finalmente, hay otras potencias subordinadas, que son las potencias cooperadoras. Dios crea un número indefinido, una serie de potencias coordinadoras, que básicamente dirigen la creación. Son los ángeles, los querubines y los demonios, que no tienen un significado negativo, como en el cristianismo, que son los mensajeros de Dios. El origen del mal está exclusivamente en las potencias subordinadoras. Es importante también resaltar que en el pensamiento de Filón el mal es necesario. Debe ser visto como un don de la providencia y como instrucción y corrección del alma para la salvación. El castigo del mal también es llevado a cabo por las potencias cooperadoras. Habiendo entonces entendido que Filón menciona que Dios primero crea el mundo inteligible, en el cual dominan las leyes y las relaciones numéricas, de hecho, que una influencia platónica y pitagórica muy fuerte, y que después crea el mundo sensible. Podemos ver lo que en el primer día Dios creó el mundo inteligible y los siguientes seis creó los elementos y el mundo. Hablemos un poquito del mundo sensible y de quienes los habitamos. Filón
ve a la materia, al mundo sensible, como lo que no es. Es es el vacío, es pasivo, es oscuro, es la muerte y el mal, pero está compuesta por cuatro elementos. Y los seres vivientes eh, tenemos disposición, naturaleza, alma y racionalidad. Esto es tomado del estoicismo. Ahora, el enfoque de Filón de estos cuatro es sin duda el alma. En el alma hay una clara influencia aristotélica, pero Filón ve básicamente que hay dos partes. Una que proviene de la tierra, está mezclada con nuestra sangre, y otra que proviene del logos, que es un soplo divino, es esta conexión a Dios que se tiene. Es una semilla divina que se separa del cuerpo una vez que morimos y es lo que retorna al estado primitivo. Filón, como los estoicos, distingue que en el alma hay potencias y que esas potencias son ocho. El entendimiento, los cinco sentidos, la palabra y la potencia generativa. El alma, básicamente para Filón, representa el propósito de nuestra existencia en el mundo sensible. A lo mejor, y no por su propia existencia, sino porque para Filón el objetivo de nuestra vida en lo material es la purificación del alma. Mientras vivimos, podemos a través de meditación, a través de crecimiento personal, a través de momentos de éxtasis o de como llaman revelaciones divinas, y a través de profetas, podemos purificar nuestro alma hasta eventualmente llegar al grado en el cual es digna de Dios. Eso se puede ver visto en gran parte como la ética de Filón. Es portarse de tal forma que nuestro alma tienda a purificarse y a mejorar. Y aquí se puede ver una pequeña influencia del budismo, que mucha gente a lo mejor podrá denegar, pero no olvidemos nunca que el judaísmo es originalmente una religión asiática. Y bueno, esta es la figura de Filón de Alejandría, en pocas palabras. El eslabón perdido entre la filosofía clásica y la religión moderna. Espero hayan disfrutado este capítulo tanto como yo disfruté grabarlo. Una disculpa si la edición está un poco extraña. Por algún motivo donde vivo hay un montón de juegos artificiales hoy domingo a las 11 de la mañana, pero ni modo. Creo que logré destacarlo todo. Y quiero que anden filosos. Les dejo una pregunta. ¿Qué dogma, qué regla, qué escrito religioso les recuerda a ustedes de alguna teoría filosófica clásica? Recordemos que no están peleadas entre ellas. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo y filosofando.